Bueno, ¿quién es el tercer anticristo según Nostradamus? En esta ocasión vamos a hacer un análisis profundo sobre las centurias, sobre los cuartetos de Nostradamus que dejarían claro quién es el tercer anticristo. Y bueno, no voy a hablar mucho de Nostradamus, ya todos sabemos quién es. Pero sí es importante al menos decir que Nostradamus nació en una familia judía, la cual se convirtió al catolicismo no por verdadero convencimiento, sino porque poco antes del nacimiento de Nostradamus, en 1503, el rey de Francia, Luis XII, emitió una orden de expulsión de los judíos en 1498, es decir, 5 años antes del nacimiento de Nostradamus. Entonces la familia de Nostradamus, repito, se hizo católica no por convencimiento, sino por evitar la expulsión. Pero tras bambalinas, por supuesto que eran judíos la familia de Nostradamus. Ahora, si tú lees las predicciones de Nostradamus, que te invito a que lo hagas, te darás cuenta que no tienen pies ni cabeza. Son confusas, oscuras. Básicamente es como si estuvieran encriptadas. Entonces hay profecías que básicamente aplican a cualquier cosa que tú le quieras adjudicar. Embonan con casi cualquier cosa de tan ambiguas que son. Por eso te invito a que leas y sepas cómo es la escritura de Nostradamus. Te voy a poner un ejemplo con una cuarteta elegida al azar. Dice así: en varias noches la tierra temblará, en primavera 2 esfuerzos seguirán, Corinto y Efeso en 2 mares nadará, guerra se mueve por 2 valientes de lucha. O sea, aquí básicamente te habla como de un terremoto que ocurrirá como en Efeso o en Corinto, ahí por Grecia, pero no te dice cuándo, no te dice qué, o sea, no te da detalles específicos y precisos, simplemente lo hace como si fuera una poesía muy ambigua. Entonces casi cualquier centuria puede embonar en casi cualquier interpretación. Sin embargo, sí hay a veces algunas que sorprenden por su claridad si las sabes acomodar, si las sabes embonar a ciertos sucesos de la historia. Sobre todo las centurias que refieren a los 3 anticristos. Pero eso sí, o sea, tienes que tener en cuenta que Nostradamus jamás dice en ninguno de sus cuartetos que, bueno, fulanito va a ser el primer anticristo, sutanito el segundo y manganito el tercero. O sea, eso no existe en Nostradamus. Nostradamus habla de 3 anticristos, pero no te dice quiénes serán, ni cuándo aparecerán, etcétera. Son los intérpretes de Nostradamus quienes dicen eso, quienes hacen esas aseveraciones de cuál centuria, de cuál cuarteto de Nostradamus embona con actos o sucesos de la historia, pues. Y entonces empiezan a decir, bueno, pues este es el primer anticristo y el segundo. O sea, eso no lo dice Nostradamus, lo dicen sus exégetas. Entonces vamos a revelar quiénes son los 3 anticristos según sus exégetas, según los intérpretes de Nostradamus. Pues bien, el primer anticristo, según los intérpretes de Nostradamus, es Napoleón Bonaparte. Y ellos están basados o justificados en aseverar eso por los siguientes cuartetos. Un emperador nacerá cerca de Italia. Él le costará muy caro a su imperio. Ellos dirán que, por la gente que lo rodea, que él es menos un príncipe que un carnicero. De simple soldado, él alcanzará el imperio. Del vestido corto, él alcanzará al vestido largo. Bravo en armas, lo peor hacia la iglesia, él vejará a los sacerdotes como el agua a la esponja. El gran imperio pronto será intercambiado por un pequeño lugar, muy diminuto y mísero para ser un país, en medio del cual depondrá su cetro. Bueno, estas son las centurias que los intérpretes le adjudican a Napoleón Bonaparte. Pues sabemos que Napoleón nació en Córcega, cerca de Italia, y que del vestido corto del soldado, pasó a vestir el vestido largo, que es el de la capa larga del emperador. También sabemos que confiscó las riquezas del clero, es decir,
vejó, como decía la centuria textualmente la centuria de Nostradamus, vejó el clero. Y pues por último murió desterrado en un pequeño lugar, en un diminuto lugar llamada la isla Santa Elena. Entonces pues todo esto se cumple. Bueno, después de hablar del primer anticristo, según los intérpretes de Nostradamus, vamos a pasar al segundo. Nostradamus dice así: en el lugar más recóndito de Europa occidental, de gente pobre, un niño nacerá, quien, con su lengua, seducirá a muchísimas personas. El gran orador, descarado y audaz, será elegido gobernador del ejército. El capitán de Alemania vendrá a entregarse por la fuerza, ayudado por el rey de reyes con la ayuda de Hungría, así que su revuelta provocará un gran derramamiento de sangre. Ellos seguirán cruces de hierro con puntas dobladas. Bajo la sombra contenida de liberar a la gente de la esclavitud, él usurpará a la gente y la ciudad por sí mismo. Él hará lo peor mediante el engaño de una joven ramera, pues él será traicionado en el campo leyendo un poema falso. El tercero lo hace peor que Nerón, vacante y valiente, cuánta sangre humana derramada. Él causará que los hornos sean reconstruidos, hermanos y hermanas estarán cautivos en diferentes lugares, será desagradable ver las marcas en el mentón, la frente y la nariz. El sangriento vencedor hará arengas en medio del conflicto, asando la lengua y la carne y los huesos. Cuando ellos vean al mitad hombre puerco, ruidos, cantos, batallas se librarán en el cielo, y las bestias brutas se escucharán hablar. Por la noche la ciudad será reducida a polvo por la flota, la ciudad en llamas ayudará al enemigo. Cuando el pez, que es tanto terrestre como acuático, por una fuerte ola sea arrojado sobre la costa, las bestias con sus dedos de fuego cruzarán los ríos. La batalla se librará con Hister. Él morirá en una jaula de fuego, mientras los niños alemanes que no observan ninguna ley lo observarán con ojos de espanto. Cerca de 2 muelles entre 2 ciudades habrá 2 flagelos, como nunca antes vistos. Con ellos hambruna y pestilencia, gente pulverizada por la espada, llora por auxilio el gran Dios inmortal. Bueno, creo que no es necesario especificar quién es el segundo anticristo según los exégetas de Nostradamus, que queda claro que muchas de estas centurias pues obviamente embonan con los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿qué se sabe acerca del tercer anticristo? Bueno, las centurias que hablan acerca del tercer anticristo son las siguientes, y voy a citar textualmente. La llegada del anticristo será precedida por un eclipse de sol que producirá una oscuridad más tenebrosa que todas las que se han visto desde la creación del mundo, exceptuando el eclipse que se vio antes de la muerte y la pasión de Cristo. Por cierto, el próximo eclipse total de sol va a ser este año en agosto. Entonces, tentativamente, pues esa sería la fecha de aparición del tercer anticristo. Bueno, Nostradamus continúa diciendo: llegará Mabus y sembrará la destrucción de los hombres y los animales. De pronto, aparecerá la venganza y 1000 manos y muchas más estarán listas para dar muerte a todo lo que vive. En este cuarteto se cree que Nostradamus nombra al anticristo, al tercer anticristo, como Mabus. Así como los intérpretes de Nostradamus dicen que él nombró al segundo anticristo como Hister, un nombre muy parecido al del pintor austriaco. Mabus pues sería un nombre muy parecido a lo que sería el verdadero nombre del tercer anticristo. Y bueno, Nostradamus finaliza diciendo lo siguiente: el anticristo 3, muy pronto aniquilado, 27 años durará su guerra. Los heréticos muertos, cautivos exiliados, sangre cuerpo humano, agua enrojecida, granizar tierra. Bueno, en esta centuria básicamente Nostradamus está diciendo que el tercer anticristo no va a librar una batalla como los anteriores 2 anticristos. O sea, no va a liberar un ejército, sino que va a ser asesinado
y después de ahí, de su asesinato, va a haber una venganza por haber sido asesinado y pues obviamente va a haber una guerra que va a durar 27 años. En este contexto, el tercer anticristo sería algo así como el archiduque de Austria, que cuando fue asesinado, pues eso fue lo que dio comienzo, más bien lo que desató la Primera Guerra Mundial. Algo así sería el tercer anticristo. Bueno, entonces, según estas interpretaciones, podríamos afirmar que el tercer anticristo va a ser el próximo ayatolá de Irán, el cual será revelado después del eclipse solar de agosto. Y bueno, obviamente según esto, pues será asesinado también como el anterior ayatolá, Ali Khamenei, y esto provocará que el estrecho de Hormuz siga cerrado. Recuerda que el estrecho de Hormuz es el cuello de botella más importante del mundo porque de ahí sale el 20% aproximadamente del petróleo del mundo que se consume a nivel mundial. El 20%, una quinta parte. Y bueno, tú ya sabes que con el reciente asesinato del ayatolá de Ali Khamenei, pues los iraníes en represalia pues cerraron el estrecho de Hormuz. Y si esto sigue así, pues obviamente se va a desatar un escenario muy apocalíptico, porque sin gas natural y sin petróleo, o más bien reducido esa cantidad de petróleo y de gas natural en el mundo, una vez reducida, pues obviamente va a haber escasez, va a haber hiperinflación, va a haber pánico. Entonces es un escenario muy apocalíptico. Y bueno, ¿cuál es aquí mi interpretación de que, porque mucho tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver el nombre de Mabús? Bueno, Mabús no sería el nombre del tercer anticristo, sino sería el nombre del lugar que provoca, como quien dice, este escenario catastrófico, que es el estrecho de Hormuz. Porque si te fijas, Hormuz suena igual a Mabús. A ver, entonces aquí ya como te digo, tenemos ya todos los elementos para armar el rompecabezas. O sea, a ver, va en agosto, cuando haya un eclipse solar total, un eclipse total de sol, pues obviamente se va a revelar, según si hacemos caso de estas profecías, se va a revelar el tercer anticristo, el cual será asesinado. O sea, no le va a durar mucho el cargo. Y esto como venganza va a haber una guerra de 27 años y donde miles de misiles serán arrojados para dar muerte a todo lo que existe. Bueno, textualmente Nostradamus dice que habrá miles de misiles que darán muerte a todo lo que vive, pero obviamente yo no lo traduzco, yo no lo interpreto como manos que darán muerte a todo lo que vive, no, yo lo interpreto como misiles o armas, miles de armas o de misiles que darán muerte a todo lo que vive. Y bueno, pues esto sería el análisis de lo que serían los tres anticristos, sobre todo el tercer anticristo, sobre las profecías de Nostradamus. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso personalmente? Que yo soy escéptico, yo no creo en adivinaciones, poderes místicos, clarividencia, nada de eso. Pues mira, hay una clara relación entre los anticristos. Si te has dado cuenta, hay una clarísima relación. A ver, ¿cuál es esta relación? El peor enemigo de Napoleón Bonaparte era Inglaterra y él no quería permitir que los judíos fueran banqueros. Y te cito textualmente a Napoleón Bonaparte. Dice Napoleón Bonaparte, es necesario eliminar la tendencia de los judíos a practicar un gran número de actividades perjudiciales para la civilización y el orden público de la sociedad en todos los países del mundo. O sea, para Napoleón los judíos hacían actividades que eran perjudiciales para los países, para las naciones, para la sociedad en general. Obviamente estamos hablando de las actividades financieras. Y Napoleón les quería impedir que siguieran haciendo esas actividades financieras. No por nada, recuerda que en ese tiempo, pues en Inglaterra existía la banca más poderosa que era la banca de Rothschild y que actualmente también sigue existiendo en todo el mundo, pero principalmente en el mundo anglosajón. Actualmente en Inglaterra opera la banca sionista de Rothschild and Son Limited, así se llama, digamos, su empresa financiera de los Rothschild, de los sionistas judíos. Y bueno, y ahora yo te pregunto, ¿quién era el segundo anticristo? Pues
el pintor austriaco, Hitler, según los intérpretes de Nostradamus. ¿Y quién era el peor enemigo de Hitler? Pues Inglaterra, Estados Unidos, los judíos. Y bueno, y el tercer anticristo, pues es aquel que va a provenir del estrecho de Hormuz, Mabús. Entonces él va a provenir de ahí. ¿Quién es el peor enemigo de Estados Unidos e Israel? Pues Irán. En pocas palabras, estos tres anticristos tienen en similitud que sus peores enemigos son los países anglosajones y los judíos sionistas. Mira, en pocas palabras, Nostradamus no es un sujeto con superpoderes que te esté diciendo que sepa el futuro, pues. Es simplemente una propaganda, es un judío que ha sido utilizado como propaganda política, porque si yo digo que mis enemigos son los anticristos, eso quiere decir que yo he sido el bueno de la historia universal de la humanidad, ¿no? Entonces decir que mis enemigos son los anticristos, eso me convierte a mí en el bueno de la historia. Entonces los buenos de la historia, según esto, serían los judíos sionistas y los países anglosajones. Entonces, si te das cuenta, es simple propaganda política. Obviamente con un matiz místico. Una vez que ya analizamos bien los poderes de Nostradamus, nosotros también podemos utilizarlos. Nosotros también podemos hacer predicciones. Y mira, lamentablemente yo podría hacer una profecía donde tú ya sabes que Estados Unidos, los países anglosajones y Israel son expertos en crear falsas banderas, son expertos en crear escenarios. A ellos les encanta hacer puestas en escena, a Estados Unidos y a Israel y al sionismo, les encanta poner puestas en escena, como el 9/11, porque gracias a eso se dieron la justificación para entrar e invadir en países del Medio Oriente como Irak y Afganistán. Entonces, yo ojalá espero que no pase, pero yo creo que el primero en lanzar algo, una arma de destrucción masiva, el primero que va a ser Irán. Obviamente Irán no tiene un arma de destrucción masiva, no me malinterpretes, pero va a ser lanzada a uno de estos países o a un lugar donde Estados Unidos y el sionismo de Israel se lo va a tomar muy personal y ahora sí se van a adjudicar el derecho de lanzar pues, armas de destrucción masiva a Irán y probablemente destruirlo. Por eso hay que ser muy cautos en cómo, pues en cómo son las formas en las que estas potencias, pues se manejan. Hay que ser muy cautos. Y yo sé que puede haber un autoatentado donde una bomba nuclear pues sea adjudicada dizque a Irán, porque Irán no tiene bombas nucleares, pero pues van a empezar a decir, ya ven, si tenía una bomba nuclear. Nosotros los sionistas, Israel, siempre lo hemos dicho, o sea, desde la década de los 80 vienen diciendo lo mismo, pero ahora van a decir, ya ven que sí lo teníamos razón, ya ven que Irán era el malo, ya ve que Irán iba a atacar, ya ve que Irán es el... Entonces es necesario que sean destruidos, no sé, o sea, ojalá no pase, eso todo es una especulación, ojalá no sea una profecía que me estoy creando ahorita, que me salió de la manga, pero lo que te digo es que esto no tiene que ver con poderes místicos, sino con propaganda política y el cómo la utilizan para adjudicarse ser los buenos de la historia.